Muchos de vosotros creéis, con una fe infantil, que para ascender en este perro mundo necesitáis siempre una mano celestial que os eleve de la mierda. Pasáis los días deseando un mentor que os señale el camino, un hombro de un amigo sobre el cual descargar el peso de vuestras ambiciones, o un grupo, un círculo de aliados que os empuje hacia adelante cuando vuestras propias piernas tiemblan. ¿Te suena familiar? Sé que sí. ¿Cuántas veces te has encontrado paralizado, esperando esa llamada que nunca llega, ese reconocimiento que crees merecer, esa ayuda prometida que se desvanece como niebla al amanecer? Crees, en tu fuero interno, que sin ese impulso externo, sin esa validación ajena, eres incapaz de dar un solo paso firme sobre la tierra incierta de tus metas. Pero déjame revelarte una verdad fundamental del poder. Ese pensamiento, esa esperanza en el auxilio de otros, lejos de ser tu salvación, es la cadena más pesada que arrastras. Te mantiene débil, sumiso y a merced de voluntades que no son la tuya. Porque reflexiona un momento. Cuando tu fuerza, tu estabilidad y tu avance dependen del capricho, la lealtad o el interés de otros, ¿qué clase de poder tienes realmente? Ninguno. Tu camino se vuelve un sendero frágil, construido sobre un terreno que no controlas y que se derrumbará al primer temblor de traición o indiferencia. Tu destino queda en manos de otros, y no hay esclavitud más sutil que esa. He observado a lo largo de mi vida, tanto en los pasillos de palacios como en los campos de batalla, que los ascensos más espectaculares, los saltos cuánticos que definen un legado, no ocurren en medio de aplausos y apoyos. Ocurren en la más absoluta soledad. Llegan en ese instante de cruda lucidez en el que decides, no por orgullo ni por arrogancia, sino por una necesidad visceral, que te moverás solo. Ese es el momento en que comprendes que tu progreso ya no puede, ni debe, depender de nadie más. Es el punto de quiebre donde la decepción se transforma en determinación. Y es precisamente ahí, en ese vacío que antes te aterraba, donde descubres algo que siempre estuvo latente dentro de ti, algo formidable y puro, tu verdadera fuerza, tu virtud, el poder indomable que solo se forja en el fuego de la autosuficiencia. Graba esta verdad en tu alma hasta que se convierta en hueso. Nadie vendrá a rescatarte. Repítelo. Nadie. Por más cariño que te juren, por más promesas de apoyo que te susurren al oído, por más cercanos que parezcan en los días de sol, debes entender la naturaleza humana. El hombre es por naturaleza egoísta. Sus intereses siempre prevalecerán sobre los tuyos. Esa ayuda que esperas es una moneda que solo te darán si el retorno para ellos es mayor. Esperar un altruismo puro es construir tu castillo sobre la arena. Piensa en ese amigo que te prometió un contacto, en ese familiar que te aseguró su respaldo, en ese socio que juró lealtad eterna. ¿Dónde estaban cuando la tormenta golpeó de verdad? Estaban ocupados protegiendo su propio jardín, reparando sus propias murallas. No los culpes. Así funciona el mundo. El error no es su egoísmo, sino tu ingenua dependencia. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más cálido pueden llenar el vacío de una decisión que solo tú debes tomar. Hay dolores que debes atravesar solo para que el acero de tu espíritu se temple. Si alguna vez has esperado a alguien que nunca llegó, si has sentido el frío de una promesa rota, ve a los comentarios y escribe: hoy yo soy mi propio rescate. Hazlo como un pacto contigo mismo. No solo buscas un salvador individual, a menudo
Buscas refugio en el grupo. Crees que ser parte de un equipo, una comunidad o un movimiento te protegerá. Es otra trampa mortal. La manada ofrece calor, sí, pero a cambio de tu individualidad y tu capacidad de juicio, el grupo castiga la disidencia, aplana la ambición y promueve una mediocridad confortable. Su fuerza es la fuerza de los eslabones más débiles. ¿Alguna vez has silenciado una idea brillante por miedo a la reacción del grupo? ¿Has moderado tu ambición para no hacer sentir incómodos a los demás? Entonces ya eres prisionero del colectivo. La seguridad del grupo es una ilusión. En el momento de la verdadera crisis, cuando el lobo ataque, la manada se dispersará en un pánico egoísta y te encontrarás tan solo como si nunca hubieras pertenecido a ella. El verdadero líder no sigue a la manada, la guía. Y para guiarla, primero debe ser capaz de caminar completamente solo, abriendo su propio camino en la montaña, lejos del cómodo pero estancado valle. Huyes de la soledad, porque en ella no hay distracciones, no hay máscaras. En el silencio, te encuentras cara a cara con la única persona a la que no puedes mentir, tú mismo. La soledad es un espejo implacable que te devuelve el reflejo de tus miedos, tus debilidades, tus excusas y tus fracasos. Es un juicio sin abogado defensor, un tribunal donde tu propia alma es juez y verdugo. Por eso la evitas. Llenas tu vida de ruido, de gente, de trabajo inútil, de placeres vacíos y efímeros, todo para no escuchar esa voz interior que te susurra las verdades que más temes. ¿Por qué no has empezado todavía? ¿Por qué sigues postergando lo que sabes que debes hacer? ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Hasta cuándo seguirás culpando a la fortuna, al mundo, a otros, de las cadenas que tú mismo te has forjado? Afrontar esas preguntas es aterrador, lo sé, pero es el único camino hacia el poder real. Debes tener el coraje de entrar en esa habitación oscura y cenar con los fantasmas de tu pasado y los monstruos de tu presente. Debes aceptar tu cobardía para poder forjar tu coraje. Debes reconocer tu ignorancia para empezar a buscar la sabiduría. El hombre que no puede soportar su propia compañía, que huye de su propio reflejo, nunca será digno de liderar a otros, porque ni siquiera es capaz de liderarse a sí mismo. El primer paso para liberarte de tus cadenas no es romperlas, sino reconocer que existen y que tú mismo las has estado sujetando. Debes dejar de adornar la realidad con fábulas que calmen tu conciencia. Tu situación no es desafortunada, es el resultado directo de tus acciones y, más a menudo, de tu inacción. Las personas no te fallaron, simplemente actuaron según su naturaleza egoísta, y tú erraste al esperar de ellos una lealtad que solo se concede a uno mismo. El mundo no es injusto contigo. El mundo simplemente es indiferente a tus deseos. Esta aceptación radical no es pesimismo, es el más puro pragmatismo. Es el acto de construir tu fortaleza sobre la roca sólida de la realidad, no sobre las arenas movedizas de cómo te gustaría que fueran las cosas. Mientras sigas luchando contra la naturaleza del poder, la ambición y el interés propio, gastarás tu valiosa energía en una batalla ya perdida. Pero cuando aceptas la indiferencia del mundo, la naturaleza voluble del hombre y sobre todo tu propia y total responsabilidad sobre tu destino, dejas de ser una víctima lamentable. Te conviertes en un estratega. Ya no maldices la tormenta, aprendes a navegarla, o mejor aún, a usar sus vientos a tu favor. Deja de esperar un mundo justo. Fórjate la fuerza y la astucia para prosperar en el que existe. El verdadero cambio no comienza con un plan, ni con una meta, ni con una vana esperanza de año nuevo. Comienza con una decisión.
Una decisión fría, calculada e irrevocable. Es el momento en que quemas los puentes que te conectan con tu antiguo yo mediocre. El instante en que eliminas toda posibilidad de retirada. Muchos de vosotros vivís en el tibio mundo del intentar. Intentar es una palabra para cobardes, para aquellos que se reservan secretamente el derecho a fracasar y volver a sus cómodos y miserables hábitos. La decisión de la que hablo es un corte limpio con el pasado. Es un juramento absoluto de que, sin importar el dolor, el miedo o la dificultad que se interponga, no volverás atrás. Este acto no es físico, es un pacto de sangre sellado en la soledad de tu mente. Cuando tomas esta decisión, tu percepción del mundo se transforma. Las dificultades ya no son señales para rendirte, sino obstáculos que deben ser superados como parte ineludible del juramento. El dolor ya no es una excusa, sino el precio que con gusto estás dispuesto a pagar por el poder. Deja de intentar y empieza a hacer. Actúa como si el fracaso no fuera una opción, porque para el hombre que ha quemado sus puentes, ya no lo es. Os han enseñado a huir del dolor, a buscar el confort a toda costa, a ver el sufrimiento como un enemigo del que hay que protegerse. ¡Qué error tan garrafal y debilitante! El dolor no es tu enemigo, es tu escultor. La comodidad crea hombres débiles, blandos, que se quiebran ante la más mínima presión. La adversidad, en cambio, es el cincel que golpea el mármol sobrante de tu carácter y revela la obra maestra que llevas dentro. Cada fracaso, cada traición, cada pérdida, es un golpe preciso del cincel. Duele, por supuesto que duele. Arranca pedazos de tu ego, sí. Pero también define tus rasgos, afila tu mirada y endurece tu voluntad. El hombre que nunca ha sufrido es un simple boceto, un bloque de potencial sin forma, inútil para la gran obra del poder. No pidas una vida sin dolor. Eso es pedir una vida sin grandeza. Pide la fortaleza para soportarlo y la sabiduría para usarlo a tu favor. Cada herida que sanas se convierte en una cicatriz, y cada cicatriz es un testimonio indeleble de una batalla que sobreviviste y de la que aprendiste. Colecciona tus cicatrices como medallas de honor, pues son la prueba de que has vivido, luchado y perdurado. Observa tu comportamiento. ¿Sientes esa necesidad infantil de explicar tus acciones, de justificar tus decisiones, de buscar la comprensión de los escépticos y los envidiosos? Es el síntoma más claro de tu inseguridad. Gastas tu energía, tu recurso más preciado y finito, tratando de ganar la aprobación de mentes inferiores que, por su propia naturaleza, nunca comprenderán tu visión ni tu ambición. El león no se detiene a debatir con las hienas las razones de su reinado. Simplemente lo ejerce. Tus acciones deben hablar por ti con la contundencia de un trueno, y tus resultados deben ser el único argumento que necesites. Deja que el éxito de tus empresas silencien a tus críticos. Quien gasta su tiempo justificándose, vive una vida diseñada por el juicio de otros, reaccionando en lugar de actuar. Cuando te liberas de la necesidad de ser entendido, recuperas una inmensa cantidad de poder mental que puedes redirigir hacia la estrategia y la ejecución. Tu camino es tuyo. Tus razones son tuyas. No necesitas que un jurado de mediocres las apruebe. Camina en silencio, con propósito, y deja que el mundo juzgue la magnificencia de la fortaleza que construyes, no los planos que intentaste explicarles en vano. El miedo más profundo y paralizante de la mayoría de los hombres es el miedo al abandono, a ser dejado atrás, a quedarse solo. Este miedo te convierte en un esclavo complaciente.
Te lleva a tolerar lo intolerable, a aceptar menos de lo que mereces, a rebajar tus estándares por migajas de afecto o compañía. Te aferras a alianzas débiles y a amistades falsas por el terror a la soledad. Pero el hombre de poder entiende una verdad fundamental. El abandono es imposible cuando tú eres tu propio centro de gravedad. Cuando dejas de ver a los demás como pilares que te sostienen y empiezas a verte a ti mismo como la montaña, la dinámica del poder cambia radicalmente. La gente puede venir o irse, los vientos pueden soplar y las estaciones cambiar, pero la montaña permanece, impasible. Tu rumbo ya no lo guía el miedo a que te dejen, sino la atracción de tu propio propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte en tu ascenso, bienvenido sea. Y si no, avanzas igual, con la cabeza en alto y los pies firmes. No hay postura de mayor poder que la de aquel que se siente completo y soberano en su propia compañía. El águila no teme volar sola. Nació para dominar los cielos en solitario. El último bastión que nunca puede ser conquistado, el único reino sobre el que tienes dominio absoluto, no es un castillo de piedra, sino tu propia mente. Sin embargo, la mayoría de vosotros permite que su mente sea una plaza pública, un mercado caótico abierto a cualquier opinión, crítica o emoción pasajera que decida entrar y causar estragos. Vives permitiendo que las palabras de otros se conviertan en tus propias dudas, que sus miedos se conviertan en tus límites, que su envidia se convierta en tu autosabotaje. Tu primera y más importante tarea como príncipe de tu vida es convertir tu mente en una fortaleza inexpugnable. Construye murallas altas con los ladrillos de la disciplina. Coloca centinelas de escepticismo en las puertas para examinar cada pensamiento que intenta entrar. ¿Este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Proviene de mi propia razón o del ruido venenoso del exterior? ¿Me sirve para mi propósito o es una distracción para mantenerme débil? Dentro de esas murallas, tú y solo tú eres el soberano. Debes aprender a ser el guardián implacable de tu propio estado mental. Solo cuando tu interior sea inexpugnable, podrás proyectar un poder verdadero y duradero en el mundo exterior. La disciplina no es una virtud moral que se predica en los templos. Es un arma, la más afilada y fiable que jamás poseerás. El hombre común cree que la disciplina es un castigo, una renuncia a la libertad. ¡Qué necio! La verdadera libertad solo pertenece a aquel que es dueño de sí mismo, y no hay dueño sin disciplina. Piensa en las mañanas en que la cama te parece más atractiva que tu propio imperio, en las noches en que la distracción te seduce más que tu propósito. Cada vez que cedes, no estás eligiendo el placer, estás reforzando tu propia esclavitud a los impulsos. Cada vez que te impones, estás martillando tu voluntad sobre el yunque de la realidad, dándole forma, afilando su filo. La disciplina no es lo que haces cuando te sientes motivado. La motivación es una ramera caprichosa que te visita solo en las noches de vino y rosas. La disciplina es el soldado leal que permanece a tu lado en la trinchera, bajo la lluvia y el frío, cuando no hay gloria a la vista. Es el acto de elegir al hombre que quieres ser, por encima del hombre que eres en este momento. Tus emociones son caballos salvajes, magníficos en su poder, pero mortales si no son domados. La ira, el miedo, la euforia, la desesperación son malos consejeros, tiranos que nublan tu juicio y te arrastran a decisiones desastrosas. El hombre inferior es un esclavo de sus pasiones. Ríe cuando el mundo le sonríe, llora cuando le frunce el ceño. Su estado de ánimo depende de la fortuna.
ese río impredecible. El príncipe, en cambio, construye una presa. No niega el río de la emoción, sino que aprende a canalizar su fuerza. Entiende que la ira puede ser combustible para la acción, que el miedo puede afinar la prudencia, pero nunca permite que tomen las riendas. Cada vez que reaccionas impulsivamente, cada vez que dejas que un insulto te saque de tus casillas o que un halago te ciegue, estás demostrando que cualquiera puede manipularte. Aprende a observar tus emociones como un general observa al ejército enemigo, con distancia, con cálculo, sin permitir que te envuelvan en su caos. La impasibilidad no es frialdad, es el control supremo, la marca de un hombre que se gobierna primero a sí mismo antes de pretender gobernar nada más. Existe un enemigo más insidioso que cualquier adversario externo, un traidor que vive dentro de tus murallas y sabotea tus planes desde el interior: la procrastinación. La llamas pereza, mañana lo haré, necesito estar inspirado. Yo la llamo por su verdadero nombre: cobardía. Es el miedo a la incomodidad de la tarea, el miedo al juicio del fracaso, el miedo a la responsabilidad del éxito. Cada vez que postergas, estás negociando con tu propia debilidad. Le estás cediendo terreno. Estás alimentando al monstruo que te devorará. El mañana es el paraíso de los necios y el infierno de los hombres de acción. La fortuna no espera. Las oportunidades son como doncellas tímidas. Si no las tomas con audacia en el momento, se desvanecen para siempre. La única cura para este veneno es la acción inmediata. ¿Tienes una tarea difícil? Hazla ahora. ¿Sientes resistencia? Usa esa resistencia como combustible. Ataca la tarea más ardua al amanecer, cuando tu voluntad es más fuerte. La victoria sobre la procrastinación, repetida día tras día, es la base sobre la que se construyen todos los grandes imperios. Te han enseñado que el fracaso es una vergüenza, una mancha en tu honor que debe ser ocultada, otra mentira para mantenerte dócil. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es su ingrediente más esencial. Es inteligencia comprada con el alto precio del dolor. El hombre común es destruido por el fracaso, se retira, se lamenta y se rinde. El príncipe es instruido por él. Cada error es una lección sobre las tácticas del enemigo, sobre las debilidades de tu propio plan, sobre los límites de tu conocimiento. Un general que nunca ha perdido una batalla no es un genio. Es un necio con suerte que aún no ha enfrentado a un enemigo real. No temas al fracaso. Teme a la inacción que nace de ese miedo. Provoca fracasos si es necesario. Fracasa rápido. Fracasa a menudo, pero nunca fracases de la misma manera 2 veces. Analiza cada caída con la frialdad de un cirujano. Extrae la lección, ajústala a tu estrategia y vuelve al campo de batalla más sabio, más fuerte y más peligroso que antes. La búsqueda de la perfección es la excusa más elegante de los cobardes. Esperas el plan perfecto, el momento perfecto, las condiciones perfectas. Mientras tanto, el mundo gira y hombres más audaces, con planes imperfectos y medios limitados, toman lo que tú anhelas. La perfección es una quimera, una deidad falsa que exige sacrificios de tiempo y oportunidad en su altar. La fortuna, la verdadera diosa que gobierna los asuntos de los hombres, no favorece al meticuloso, sino al audaz. Prefiere la acción imperfecta a la inacción perfecta. Es mejor construir una cabaña tosca que te proteja de la lluvia hoy, que pasar la vida diseñando un palacio que nunca se construirá. El plan sobrevive solo hasta el primer contacto con la realidad. Así que actúa. Lanza tu plan al mundo, aunque esté incompleto. La realidad misma te mostrará sus fallos,
y podrás corregir el rumbo sobre la marcha. El movimiento crea oportunidades que la parálisis jamás podría concebir. Parte 16. La economía de la energía. No despilfarres tu poder. Tu voluntad, tu enfoque, tu capacidad para la acción, todo ello depende de un recurso finito, tu energía. Y la mayoría de vosotros la despilfarráis como un borracho derrama su vino. La malgastas en discusiones inútiles, en resentimientos que alimentas como mascotas, en la envidia hacia el éxito de otros, en preocuparte por opiniones de gente que no importa. Cada gramo de energía que dedicas a estas trivialidades es un gramo menos que tienes para construir tu imperio. Debes volverte un avaro con tu atención. Aprende a discernir lo que merece tu energía y lo que no. Una ofensa trivial, una crítica de un necio, una provocación de un rival menor, ignóralos. No merecen ni un latido de tu corazón. Tu energía es tu ejército. No la envíes a luchar en escaramuzas sin importancia mientras la batalla principal por tu destino te espera. Concéntrala en un solo punto, como un rayo de sol a través de una lupa, y serás capaz de incendiar el mundo. Para gobernar, primero debes ver. No ver lo que deseas, no ver lo que temes, sino ver el mundo y a los hombres tal como son, en toda su cruda y a menudo decepcionante realidad. El poder no pertenece al más fuerte ni al más noble, sino al que mejor entiende la naturaleza humana, sus miedos, sus vanidades, sus ambiciones, su insaciable necesidad de ser adulado y su pavor a ser despreciado. Debes convertirte en un estudiante silencioso de este arte. Habla menos y escucha más. Observa no lo que la gente dice, sino lo que hace, y sobre todo, lo que no hace. Aprende a leer las intenciones ocultas tras las sonrisas, a descifrar la ambición en los gestos de falsa humildad. El mundo es un teatro, y todos son actores. Pero mientras ellos están perdidos en sus papeles, tú debes ser el espectador en la sombra, el único que entiende la obra completa. Solo entonces, cuando veas los hilos que mueven a las marionetas, podrás empezar a tirar de ellos. El hombre común tiene 100 deseos, 100 pequeños fuegos que apenas dan calor. Quiere riqueza, pero también comodidad. Quiere respeto, pero también ser amado por todos. Quiere libertad, pero también seguridad. Su alma está dividida, su energía dispersa, y por eso no logra nada de verdadero valor. El príncipe, en cambio, tiene una sola cosa, una obsesión, un único propósito que arde en su interior como un sol negro, consumiendo todos los demás deseos triviales. Este propósito se convierte en su norte, su ley, su religión. Cada acción, cada decisión, cada alianza se mide con una sola pregunta. ¿Me acerca esto a mi objetivo? Todo lo que no sirve se descarta sin piedad. Esta claridad monolítica es lo que genera una fuerza aterradora. Mientras otros dudan, tú avanzas. Mientras otros debaten, tú actúas. Encuentra tu gran propósito, aquello por lo que estarías dispuesto a sacrificar todo lo demás, y deja que te consuma. En esa hoguera, el hombre que eras morirá, y el líder que debes ser nacerá. Una vez que has definido tu propósito, debes construirte una armadura contra el mundo, y esa armadura está hecha de indiferencia. No la indiferencia del apático, sino la indiferencia calculada del estratega. Debes volverte inmune tanto al elogio como a la crítica. El elogio es un vino dulce que puede embriagarte y hacerte descuidado. La crítica es un veneno que puede paralizarte con la duda. Ambos son herramientas que otros usarán para manipularte. El hombre que se hincha con el aplauso se desinflará con el abucheo.
Su valía depende de la voluble opinión de la multitud. El príncipe, sin embargo, encuentra su validación en su propio juicio y en el avance de su plan. ¿Te alaban? Bien. ¿Te critican? Bien. Nada de eso altera el siguiente paso que debes dar. Tu paz y tu determinación no pueden estar a merced del ruido exterior. Deben residir en el silencio inexpugnable de tu fortaleza interior, donde solo tu propósito reina. ¿Cómo crees que comienza el día un hombre que se toma el poder en serio? No se despierta por accidente, arrastrado por las obligaciones del mundo. Se levanta antes que el sol, en el silencio de la madrugada, porque entiende que la primera batalla del día se libra contra su propia debilidad, contra el deseo de permanecer en la comodidad de las sábanas. Ese primer acto de disciplina voluntaria establece el tono para todo lo que seguirá. Su mañana no es un caos de reacciones, sino un ritual de preparación. No consulta las opiniones de otros en una pantalla, consulta su propio plan. No se alimenta de noticias vacías, alimenta su mente con conocimiento estratégico. Se mueve, entrena su cuerpo, porque un cuerpo débil no puede sostener una voluntad fuerte. En esas primeras horas, mientras el resto del mundo duerme, el príncipe afila sus armas, repasa su mapa y se prepara para la guerra. El día no le ocurre a él le ocurre al día. La disciplina no es una virtud moral que se predica en los templos. Es un arma, la más afilada y fiable que jamás poseerás. El hombre común cree que la disciplina es un castigo, una renuncia a la libertad. ¡Qué necio! La verdadera libertad solo pertenece a aquel que es dueño de sí mismo, y no hay dueño sin disciplina. Piensa en las mañanas en que la cama te parece más atractiva que tu propio imperio, en las noches en que la distracción te seduce más que tu propósito. Cada vez que cedes, no estás eligiendo el placer, estás reforzando tu propia esclavitud a los impulsos. Cada vez que te impones, estás martillando tu voluntad sobre el yunque de la realidad, dándole forma, afilando su filo. La disciplina no es lo que haces cuando te sientes motivado. La motivación es una ramera caprichosa que te visita solo en las noches de vino y rosas. La disciplina es el soldado leal que permanece a tu lado en la trinchera, bajo la lluvia y el frío, cuando no hay gloria a la vista. Es el acto de elegir al hombre que quieres ser, por encima del hombre que eres en este momento. Tus emociones son caballos salvajes, magníficos en su poder, pero mortales si no son domados. La ira, el miedo, la euforia, la desesperación, son malos consejeros, tiranos que nublan tu juicio y te arrastran a decisiones desastrosas. El hombre inferior es un esclavo de sus pasiones. Ríe cuando el mundo le sonríe, llora cuando le frunce el ceño. Su estado de ánimo depende de la fortuna, ese río impredecible. El príncipe, en cambio, construye una presa. No niega el río de la emoción, sino que aprende a canalizar su fuerza. Entiende que la ira puede ser combustible para la acción, que el miedo puede afinar la prudencia, pero nunca permite que tomen las riendas. Cada vez que reaccionas impulsivamente, cada vez que dejas que un insulto te saque de tus casillas o que un halago te ciegue, estás demostrando que cualquiera puede manipularte. Aprende a observar tus emociones como un general observa al ejército enemigo, con distancia, con cálculo, sin permitir que te envuelvan en su caos. La impasibilidad no es frialdad, es el control supremo, la marca de un hombre que se gobierna primero a sí mismo, antes de pretender gobernar nada más. Existe un enemigo más insidioso que cualquier adversario externo, un traidor que vive dentro de tus murallas y sabotea tus planes desde el interior.
la procrastinación. La llamas pereza, mañana lo haré. Necesito estar inspirado. Yo la llamo por su verdadero nombre, cobardía. Es el miedo a la incomodidad de la tarea, el miedo al juicio del fracaso, el miedo a la responsabilidad del éxito. Cada vez que postergas, estás negociando con tu propia debilidad. Le estás cediendo terreno, estás alimentando al monstruo que te devorará. El mañana es el paraíso de los necios y el infierno de los hombres de acción. La fortuna no espera. Las oportunidades son como doncellas tímidas. Si no las tomas con audacia en el momento, se desvanecen para siempre. La única cura para este veneno es la acción inmediata. ¿Tienes una tarea difícil? Hazla ahora. ¿Sientes resistencia? Usa esa resistencia como combustible. Ataca la tarea más ardua al amanecer, cuando tu voluntad es más fuerte. La victoria sobre la procrastinación, repetida día tras día, es la base sobre la que se construyen todos los grandes imperios. Te han enseñado que el fracaso es una vergüenza, una mancha en tu honor que debe ser ocultada. Otra mentira para mantenerte dócil. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es su ingrediente más esencial. Es inteligencia comprada con el alto precio del dolor. El hombre común es destruido por el fracaso, se retira, se lamenta y se rinde. El príncipe es instruido por él. Cada error es una lección sobre las tácticas del enemigo, sobre las debilidades de tu propio plan, sobre los límites de tu conocimiento. Un general que nunca ha perdido una batalla no es un genio, es un necio con suerte que aún no ha enfrentado a un enemigo real. No temas al fracaso, teme a la inacción que nace de ese miedo. Provoca fracasos si es necesario. Fracasa rápido, fracasa a menudo, pero nunca fracases de la misma manera 2 veces. Analiza cada caída con la frialdad de un cirujano. Extrae la lección, ajústala a tu estrategia y vuelve al campo de batalla más sabio, más fuerte y más peligroso que antes. La búsqueda de la perfección es la excusa más elegante de los cobardes. Esperas el plan perfecto, el momento perfecto, las condiciones perfectas. Mientras tanto, el mundo gira y hombres más audaces, con planes imperfectos y medios limitados, toman lo que tú anhelas. La perfección es una quimera, una deidad falsa que exige sacrificios de tiempo y oportunidad en su altar. La fortuna, la verdadera diosa que gobierna los asuntos de los hombres, no favorece al meticuloso, sino al audaz. Prefiere la acción imperfecta a la inacción perfecta. Es mejor construir una cabaña tosca que te proteja de la lluvia hoy, que pasar la vida diseñando un palacio que nunca se construirá. El plan sobrevive solo hasta el primer contacto con la realidad. Así que actúa. Lanza tu plan al mundo, aunque esté incompleto. La realidad misma te mostrará sus fallos y podrás corregir el rumbo sobre la marcha. El movimiento crea oportunidades que la parálisis jamás podría concebir. Tu voluntad, tu enfoque, tu capacidad para la acción, todo ello depende de un recurso finito, tu energía. Y la mayoría de vosotros la despilfarráis como un borracho derrama su vino. La malgastas en discusiones inútiles, en resentimientos que alimentas como mascotas, en la envidia hacia el éxito de otros, en preocuparte por opiniones de gente que no importa. Cada gramo de energía que dedicas a estas trivialidades es un gramo menos que tienes para construir tu imperio. Debes volverte un avaro con tu atención. Aprende a discernir lo que merece tu energía y lo que no. Una ofensa trivial, una crítica de un necio, una provocación de un rival menor. Ignóralos. No merecen ni un latido de tu corazón. Tu energía es tu ejército. No la envíes a luchar en escaramuzas sin importancia.
mientras la batalla principal por tu destino te espera. Concéntrala en un solo punto, como un rayo de sol a través de una lupa, y serás capaz de incendiar el mundo. Para gobernar, primero debes ver. No ver lo que deseas, no ver lo que temes, sino ver el mundo y a los hombres tal como son, en toda su cruda y a menudo decepcionante realidad. El poder no pertenece al más fuerte ni al más noble, sino al que mejor entiende la naturaleza humana, sus miedos, sus vanidades, sus ambiciones, su insaciable necesidad de ser adulado y su pavor a ser despreciado. Debes convertirte en un estudiante silencioso de este arte. Habla menos y escucha más. Observa no lo que la gente dice, sino lo que hace y, sobre todo, lo que no hace. Aprende a leer las intenciones ocultas tras las sonrisas, a descifrar la ambición en los gestos de falsa humildad. El mundo es un teatro y todos son actores. Pero mientras ellos están perdidos en sus papeles, tú debes ser el espectador en la sombra, el único que entiende la obra completa. Solo entonces, cuando veas los hilos que mueven a las marionetas, podrás empezar a tirar de ellos. El hombre común tiene 100 deseos, 100 pequeños fuegos que apenas dan calor. Quiere riqueza, pero también comodidad. Quiere respeto, pero también ser amado por todos. Quiere libertad, pero también seguridad. Su alma está dividida, su energía dispersa, y por eso no logra nada de verdadero valor. El príncipe, en cambio, tiene una sola cosa, una obsesión, un único propósito que arde en su interior como un sol negro, consumiendo todos los demás deseos triviales. Este propósito se convierte en su norte, su ley, su religión. Cada acción, cada decisión, cada alianza se mide con una sola pregunta. ¿Me acerca esto a mi objetivo? Todo lo que no sirve se descarta sin piedad. Esta claridad monolítica es lo que genera una fuerza aterradora. Mientras otros dudan, tú avanzas. Mientras otros debaten, tú actúas. Encuentra tu gran propósito, aquello por lo que estarías dispuesto a sacrificar todo lo demás, y deja que te consuma. En esa hoguera, el hombre que eras morirá, y el líder que debes ser nacerá. Una vez que has definido tu propósito, debes construirte una armadura contra el mundo, y esa armadura está hecha de indiferencia. Notarás que el hombre común vive a merced de las opiniones ajenas. Una palabra de elogio lo eleva a los cielos, una crítica lo hunde en la miseria. Su estado de ánimo, y por lo tanto sus acciones, son un barco sin timón en el mar de la aprobación social. El príncipe no puede permitirse tal fragilidad. Debe volverse inmune tanto al elogio como al veneno. El elogio es un vino dulce que puede embriagarte y hacerte descuidado. La crítica es un veneno que puede paralizarte con la duda. Ambos son herramientas que otros usarán para manipularte. El hombre que se hincha con el aplauso se desinflará con el abucheo. Su valía depende de la voluble opinión de la multitud. El príncipe, sin embargo, encuentra su validación en su propio juicio y en el avance de su plan. ¿Te alaban? Bien. ¿Te critican? Bien. Nada de eso altera el siguiente paso que debes dar. Tu paz y tu determinación no pueden estar a merced del ruido exterior. Deben residir en el silencio inexpugnable de tu fortaleza interior, donde solo tu propósito reina. ¿Cómo crees que comienza el día un hombre que se toma el poder en serio? No se despierta por accidente, arrastrado por las obligaciones del mundo como un esclavo a la mina. Se levanta antes que el sol, en el silencio de la madrugada, porque entiende que la primera batalla del día se libra contra su propia debilidad, contra el deseo de permanecer en la comodidad de las sábanas. Ese primer acto de disciplina voluntaria
establece el tono para todo lo que seguirá. Su mañana no es un caos de reacciones, sino un ritual de preparación. No consulta las opiniones de otros en una pantalla, consulta su propio plan. No se alimenta de noticias vacías que solo buscan agitar sus emociones. Alimenta su mente con conocimiento estratégico. Se mueve, entrena su cuerpo, porque un cuerpo débil no puede sostener una voluntad fuerte. En esas primeras horas, mientras el resto del mundo duerme y sueña, el príncipe afila sus armas, repasa su mapa y se prepara para la guerra. El día no le ocurre a él le ocurre al día. El mundo no se rige por intenciones, sino por resultados. Tus planes, guardados en el secreto de tu mente, no son más que sueños de un niño. Tus buenas intenciones, si no van seguidas de una acción contundente, son una burla a tu propia ambición. He visto a innumerables hombres hablar con gran elocuencia sobre los imperios que construirían solo para encontrarlos, años después, exactamente en el mismo lugar, lamentándose de un mundo que no supo reconocer su potencial. El potencial no vale nada. Las palabras son humo. Solo las obras permanecen. Una pequeña acción, un solo ladrillo puesto hoy, tiene más valor que el más grandioso de los castillos imaginado para mañana. Deja de hablar de lo que vas a hacer. Hazlo. Que el ruido de tus acciones silencie el sonido de tus palabras. Cada acción, por pequeña que sea, es un acto de soberanía sobre tu propia vida. He observado que los hombres se sienten más cómodos en la certeza de la miseria que en la incertidumbre de la grandeza. Permaneces en ese trabajo que odias, en esa relación que te consume, en esa vida que te asfixia, porque es un infierno conocido. El miedo a lo desconocido, al riesgo del fracaso, te mantiene encadenado a una mediocridad segura. Pero el príncipe entiende que la fortuna es una mujer, y como tal, favorece a la audaz. No se gana nada grande sin arriesgar. Debes estar dispuesto a navegar aguas inexploradas, a marchar por territorios hostiles. La audacia calculada, el acto de dar un paso al frente cuando todos los demás retroceden, es lo que separa a los que son recordados de los que son olvidados. No busques la seguridad. Búscala y encontrarás el estancamiento. Busca el riesgo, domínalo y encontrarás el poder. Un príncipe debe saber combinar la astucia del zorro con la fuerza del león. El león es formidable, pero no puede ver las trampas. El zorro es astuto, pero no puede defenderse de los lobos. Debes ser ambos. Debes tener la fuerza para aplastar a tus adversarios, pero también la inteligencia para reconocer las conspiraciones, las adulaciones envenenadas y las alianzas falsas. En tu vida diaria, esto significa que no basta con trabajar duro. Debes trabajar con inteligencia. Debes saber cuándo mostrar tu fuerza y cuándo ocultarla. Cuándo hablar con franqueza y cuándo con ambigüedad. Cuándo atacar de frente y cuándo tender una trampa. El hombre que solo confía en su fuerza bruta es un tonto predecible. El que solo confía en su astucia es un cobarde que será aplastado. Domina ambas naturalezas y serás invencible. Tan pronto como empieces a ascender, despertarás a la más vil de las criaturas humanas, la envidia. Hombres que antes te ignoraban, ahora conspirarán en las sombras. Te llamarán arrogante por tu confianza, afortunado por tu trabajo duro, desleal por tu ambición. No intentes apaciguarlos, es inútil. La envidia no se cura con humildad, solo se enardece. Utilízala. La envidia de tus rivales es una brújula que te indica que vas en la dirección correcta. Sus críticas son la prueba de que tus acciones están teniendo un impacto. No te rebajes a su nivel. En lugar de eso,
Acelera. Dales más razones para envidiarte. Usa su odio como combustible para tu propio fuego. Un príncipe no se preocupa por los perros que ladran a su paso. Simplemente cabalga más rápido. El hombre común busca una vida sin enemigos, un jardín de paz donde todos lo aprueben. ¡Qué existencia tan insípida y estéril! Un enemigo, un rival digno, es un regalo de la fortuna. Un enemigo te mantiene alerta, te obliga a perfeccionar tus habilidades, a fortalecer tus defensas. Sin un adversario, te vuelves complaciente, blando, descuidado. La presencia de un rival te fuerza a ser la mejor versión de ti mismo, no por agradarle, sino para superarlo. Elige a tus enemigos con tanto cuidado como a tus amigos. Un enemigo honorable te engrandece en la lucha. Un enemigo vil te obliga a ser más astuto. No huyas de la confrontación, agradécela. Es en el campo de batalla, no en el jardín, donde se forjan los grandes hombres. Todo poder se basa en la economía de la fuerza. La crueldad y la violencia, usadas con exceso, generan odio y rebelión y terminan por destruir a quien las ejerce. La clemencia y la debilidad, por otro lado, invitan al desprecio y a la insubordinación. El arte del príncipe reside en saber cuándo ser temido y cuándo ser magnánimo. Si es necesario actuar con dureza, que sea de forma rápida, decisiva y de una sola vez, para que el dolor sea agudo, pero breve. Después, concede beneficios para que el recuerdo del castigo se mezcle con el de la generosidad. Las pequeñas crueldades diarias son las que envenenan el alma del pueblo y del príncipe. Sé como el cirujano. Corta profunda y limpiamente una sola vez para salvar al paciente, en lugar de hacer 1000 pequeños cortes que solo prolongan la agonía y aseguran la muerte. El tiempo es el campo de batalla donde se libran todas las guerras. El hombre impulsivo se precipita y agota sus fuerzas antes de tiempo. El hombre perezoso espera demasiado y pierde la oportunidad. El príncipe es un maestro del ritmo. Sabe que hay momentos para la acción fulminante y momentos para la paciencia expectante. A veces, la mejor jugada es no hacer ninguna jugada, dejar que tus enemigos cometan errores, que las circunstancias maduren. La paciencia no es inacción, es una forma de acción estratégica, una tensión contenida, como la de un arquero que tensa la cuerda lentamente antes de soltar la flecha en el momento preciso. Aprende a sentir el pulso de los acontecimientos. No te dejes arrastrar por la urgencia del momento. Acelera cuando los demás duden y detente cuando los demás se precipiten. Domina el tiempo y dominarás el juego. El roble más fuerte y rígido es el primero en partirse en la tormenta, mientras que el junco flexible se dobla y sobrevive. Tu plan, tu estrategia, tus principios deben tener la dureza del acero, pero también la flexibilidad del agua. El mundo es un caos de circunstancias cambiantes. Aferrarse dogmáticamente a un único curso de acción es una receta para el desastre. Debes ser capaz de adaptarte. Si el camino está bloqueado, encuentra otro. Si el enemigo es demasiado fuerte de frente, ataca por el flanco. Si tu táctica no funciona, cámbiala sin dudar. Esta capacidad de adaptación no es falta de principios, sino la más alta forma de inteligencia estratégica. Solo los necios y los muertos nunca cambian de opinión. Sé como el agua, sin forma, pero capaz de adaptarse a cualquier recipiente y de erosionar la roca más dura. El hombre común es un esclavo de la fortuna. Celebra cuando le sonríe, se lamenta cuando le da la espalda, pasa su vida reaccionando a lo que el azar le depara. El príncipe sabe que la fortuna es un río violento, pero entiende que,
aunque no pueda detener su corriente, sí puede construir diques y canales para dirigirla. No esperes la buena suerte. Crea las condiciones para ella. Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, planifica mientras otros sueñan. Prepara tus defensas en tiempos de paz para resistir el asedio en tiempos de guerra. La suerte, como la llaman los perezosos, no es más que la confluencia de la preparación y la oportunidad. Deja de esperar que la fortuna te elija. Oblígala a hacerlo. Debes entender la verdad fundamental sobre los hombres. Son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de ganancia. Mientras les haces bien, son todos tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos. Pero cuando la necesidad se acerca, se rebelan. Esta es la naturaleza humana, y lamentarla es tan inútil como lamentar que la marea suba. No construyas tu poder sobre la gratitud o la lealtad, pues son cimientos de barro. Acepta esta naturaleza y úsala. Sabiendo que los hombres se mueven por interés, aprende a alinear sus intereses con los tuyos. Sabiendo que temen la pérdida más de lo que anhelan la ganancia, usa ese temor como una brida. No esperes ángeles. Aprende a gobernar demonios. Se te ha dicho que el camino del liderazgo es ser amado. Es una mentira reconfortante que los débiles se cuentan unos a otros. El amor es un vínculo de gratitud que los hombres, por su naturaleza miserable, rompen a la primera oportunidad que sirve a su interés. El miedo, sin embargo, se mantiene por el temor al castigo, un temor que nunca te abandona. Un príncipe sabio no debe buscar el odio, pues el odio inspira rebelión, pero debe preferir ser temido a ser amado si no puede ser ambos. El odio nace de la usurpación de los bienes y el honor de los hombres. Evita eso a toda costa. Pero el temor nace de la demostración de poder y de la certeza del castigo. El amor lo otorgan otros. El miedo lo administras tú. Elige siempre el instrumento que tú, y solo tú, controlas. Los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Por tanto, no es necesario que un príncipe posea todas las virtudes, pero es indispensable que parezca poseerlas. Parecer piadoso, fiel, humano, íntegro y religioso es útil, pero debes tener el ánimo dispuesto de tal manera que, si es necesario no serlo, puedas y sepas convertirte en lo contrario. El vulgo siempre se deja llevar por las apariencias y por el resultado de las cosas, y en el mundo no hay más que vulgo. Gobierna las percepciones y gobernarás las voluntades. Tu reputación es un arma tan poderosa como tu ejército. Cuídala y moldéala con la misma diligencia. La generosidad, como se entiende comúnmente, es un camino rápido a la ruina. Para mantener una reputación de generoso, tendrás que gastar sin medida, lo que te obligará a imponer pesados tributos a tus súbditos y finalmente te hará odioso. Y si dejas de serlo, ganarás fama de avaro. Es más sabio, por tanto, ser tenido por miserable. Con el tiempo, cuando vean que tus ahorros te permiten defenderte en la guerra y emprender empresas sin gravar al pueblo, te considerarán verdaderamente generoso. No temas la fama de tacaño con tus propios recursos. Esa frugalidad te permitirá ser verdaderamente generoso cuando la necesidad del Estado lo requiera, usando los recursos de otros, los conquistados, para recompensar a los tuyos. Un príncipe prudente no puede ni debe guardar fidelidad a su palabra, cuando tal fidelidad se vuelve en contra suya y han desaparecido las razones que le llevaron a prometerla. Si los hombres fueran todos buenos,
este precepto no lo sería. Pero como son malos y no guardarían su palabra contigo, tú tampoco tienes por qué guardarla con ellos. Nunca le han faltado a un príncipe razones legítimas para colorear la inobservancia de su palabra. Aquel que ha sabido mejor hacer de zorro, ha salido mejor librado. Pero es necesario saber colorear bien esta naturaleza y ser un gran simulador y disimulador. La necesidad dicta la ley, y el que sobrevive es el que entiende esta dura verdad. El poder no solo consiste en tener la fuerza, sino en que los demás crean que la tienes. Debes controlar la narrativa. La historia la escriben los vencedores. Asegúrate de ser tú quien la escriba. Cuando triunfes, magnifica tu victoria. Cuando fracases, minimiza la derrota o transfórmala en un sacrificio necesario, en una lección aprendida. Utiliza el rumor, el símbolo, el espectáculo. Que tus acciones sean siempre comentadas, que generen asombro y expectación. La mente de los hombres es un campo fértil para las historias. Si no siembras la tuya, tus enemigos sembrarán la suya en tu lugar. Domina el relato y la realidad tenderá a seguirlo. En cualquier conflicto, el camino más peligroso es el de la neutralidad. El que es neutral será odiado por el que pierde y despreciado por el que gana. El vencedor no quiere amigos dudosos que no le ayuden en la adversidad, y el perdedor no te acogerá por no haber arriesgado nada a su lado. La neutralidad es la elección del cobarde que espera ver quién gana para unirse a él. Es siempre más honorable tomar partido. Si tu aliado vence, quedas ligado a él por la gratitud y el respeto. Si pierde, te acogerá en su infortunio y compartiréis la posibilidad de una fortuna futura. Pero si permaneces neutral, serás la primera presa del vencedor. En la vida, como en la guerra, o eres un actor en el escenario, o eres parte del botín. La calidad de un príncipe se juzga por la calidad de los hombres que lo rodean. El primer error que un líder puede cometer es elegir mal a sus consejeros. Huye de los aduladores como de la peste, pues son la ruina de las cortes. Un adulador nunca te dirá la verdad, solo lo que cree que quieres oír, llevándote a la complacencia y al error. Busca hombres sabios que tengan el coraje de decirte la verdad, incluso cuando duela, pero concédeles este privilegio solo cuando tú se lo pidas. Fuera de esos momentos, no permitas que nadie te aconseje sin ser solicitado. Escucha con atención, delibera solo y decide por ti mismo. Un príncipe que no es sabio por sí mismo no puede ser bien aconsejado. Y un príncipe que depende de otros para decidir no es un príncipe en absoluto. Los hombres necesitan pan y circo. Necesitan ser alimentados, pero también asombrados. Un príncipe sabio debe saber orquestar grandes espectáculos que mantengan al pueblo ocupado, admirado y, sobre todo, respetuoso de su poder. Las grandes construcciones, las fiestas fastuosas, los desfiles militares, las ejecuciones públicas, todo ello no son meros gastos, son inversiones en autoridad. Sirven para imprimir en la mente del vulgo una imagen de grandeza, de poder ineludible. Tus acciones deben tener siempre un aire de magnificencia. Que cada uno de tus gestos, incluso los más pequeños, parezcan calculados y llenos de un propósito superior. La gente no sigue a un hombre, sigue a un mito. Conviértete en uno. La fortuna es un río impetuoso que inunda los campos cuando se enfurece, pero cuando está en calma, los hombres pueden construir diques y canales para prevenir futuros desastres. Así es con la fortuna en los asuntos humanos. Controla aproximadamente la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad, o casi.
Ella demuestra su poder donde no hay una virtud preparada para resistirle. No puedes controlar la tormenta, pero puedes construir un barco más fuerte. No puedes evitar la mala suerte, pero puedes acumular la habilidad, el conocimiento y los recursos para que su impacto sea menor. El príncipe no es aquel a quien la fortuna siempre favorece, sino aquel que por su previsión y preparación está listo para domarla cuando se desborda y para aprovechar su cauce cuando fluye a su favor. No construyas para hoy, construye para la eternidad. La mayoría de los hombres viven persiguiendo placeres y ganancias inmediatas, sacrificando el futuro por un presente efímero. Sus obras son de arena, barridas por la primera marea. El príncipe piensa en generaciones. Cada decisión que toma, cada ley que promulga, cada piedra que pone, está pensada para perdurar más allá de su propia vida. Busca establecer fundamentos tan sólidos que tu estado pueda resistir no solo a tus enemigos, sino también al más implacable de todos, el tiempo. Tu vida es breve. La única inmortalidad a la que un hombre puede aspirar es la que le otorgan sus obras. Construye algo que merezca ser recordado. Un príncipe debe tener un gran temor, que sus súbditos conspiren contra él. Y el mejor remedio contra las conspiraciones es no ser odiado ni despreciado por el pueblo. Porque el conspirador siempre cree que la muerte del príncipe complacerá al pueblo. Si creyera que lo ofenderá, no se atrevería a tal empresa. Mientras el pueblo esté de tu lado, mientras te vea como el garante de su seguridad y prosperidad, serás inexpugnable. Puedes ser duro, puedes ser temido, pero nunca debes ser odiado. No toques sus bienes ni el honor de sus mujeres, y la mayoría de los hombres vivirán contentos. El apoyo del pueblo es la fortaleza más segura que cualquier príncipe puede desear. ¿Qué es un hombre sino la suma de sus acciones? Tu vida es una página en blanco. Puedes llenarla con las excusas de un cobarde o con las hazañas de un conquistador. La única inmortalidad verdadera reside en la memoria de los hombres, en el legado que dejas. Las riquezas se pierden, los placeres se desvanecen, el cuerpo se convierte en polvo, pero las grandes obras, las ciudades construidas, las leyes justas, los estados fundados, esas cosas pueden resonar a través de los siglos. No vivas una vida pequeña, consumida por miedos pequeños. Aspira a la grandeza. Intenta cosas que parezcan imposibles. Deja una marca tan profunda en el tejido del tiempo que ni siquiera la muerte pueda borrarla por completo. La historia del mundo es un ciclo eterno. Los estados ascienden a través de la virtud, la disciplina y la audacia, y luego, en la cima del poder, se vuelven complacientes, corruptos y débiles, cayendo en la ruina para que otros, más hambrientos y virtuosos, tomen su lugar. Es una rueda que nunca se detiene. El desafío del príncipe no es detener la rueda, pues eso es imposible, sino prolongar su estancia en la cima el mayor tiempo posible. Esto se logra renovando constantemente los principios fundacionales, purgando la corrupción, manteniendo la disciplina militar y estudiando la historia para no repetir los errores que llevaron a la caída de los grandes imperios del pasado. Debes gobernar con la conciencia de que todo lo que construyes, un día, se derrumbará. Tu tarea es hacer que ese día tarde lo más posible en llegar. Existen dos tipos de crueldad: la bien usada y la mal usada. La crueldad bien usada es aquella que se comete de una sola vez, por la necesidad de asegurar el poder, y que luego no se repite, sino que se convierte en la mayor utilidad posible para los súbditos.
La mal usada es aquella que, aunque escasa al principio, crece con el tiempo en lugar de disminuir. El conquistador de un estado debe cometer todas las crueldades que necesite de una sola vez, para no tener que repetirlas cada día. Al no renovarlas, puede dar seguridad a los hombres y ganárselos con beneficios. No seas un tirano indeciso. Si debes herir, hiere de tal manera que no tengas que temer la venganza. No te dejes atrapar por las nociones de bueno y malo que los predicadores y filósofos enseñan a los niños. Un príncipe que desea mantenerse en el poder debe aprender a no ser bueno y a usar esa capacidad o no según la necesidad. Hay vicios que te llevarán a la gloria y virtudes que te conducirán a la ruina. Ser generoso puede destruirte, ser avaro puede fortalecerte, ser piadoso puede llevarte al desprecio, ser cruel, si es necesario, puede mantener el orden. Tus acciones no deben ser juzgadas por una moralidad celestial, sino por una única medida. ¿Consolidan y expanden tu poder y la seguridad de tu estado? Todo lo que sirva a ese fin es bueno. Todo lo que lo obstaculice es malo. Nunca creas que la guerra ha terminado. El poder nunca está estático. En cada momento, o estás ganando terreno, o lo estás perdiendo. La paz no es más que un intervalo entre dos guerras, un tiempo para rearmarse, para estudiar al enemigo, para fortalecer las propias defensas. El príncipe que se duerme en la paz será despertado por el estruendo de los cañones en sus murallas. Debes vivir en un estado de guerra perpetua, no necesariamente en el campo de batalla, sino en tu mente, siempre planeando, siempre anticipando, siempre viendo a cada hombre y a cada estado como un rival potencial. La complacencia es el veneno que disuelve los imperios. Permanece vigilante o perece. El hombre que no lee la historia está condenado a vivir sin el beneficio de la experiencia. Debes estudiar las acciones de los hombres excelentes del pasado, ver cómo se condujeron en las guerras, examinar las causas de sus victorias y derrotas para poder imitar las primeras y evitar las segundas. Un príncipe sabio debe hacer como los grandes arqueros que, conociendo el alcance de su arco, apuntan mucho más alto del objetivo que quieren alcanzar, no para que su flecha llegue a tanta altura, sino para poder, con la ayuda de tan alta mira, alcanzar su propósito. Alejandro Magno imitaba a Aquiles, César imitaba a Alejandro. Encuentra a tus gigantes, súbete a sus hombros y aspirarás a ver más lejos que ellos. Un príncipe no debe tener otro objeto ni otro pensamiento, ni cultivar otro arte que no sea el de la guerra y su organización y disciplina, pues es el único arte que se espera de quien manda. Y es de tanta virtud que no solo mantiene a los que han nacido príncipes, sino que muchas veces eleva esa dignidad a hombres de condición privada. En tu vida, esto significa que debes armarte, no necesariamente con espadas, sino con habilidades, con conocimiento, con una voluntad de hierro. No puedes depender de mercenarios, es decir, de las habilidades de otros, ni de aliados, la buena voluntad de otros. Debes ser tu propio ejército. Debes ser la fuente de tu propia fuerza. Un príncipe desarmado es despreciado. Un hombre sin habilidades propias está a merced de los demás. Ármate o serás presa. Al final de todo, después de todas las estrategias, las batallas y las conquistas, el poder es una cima solitaria. Te encontrarás solo, no porque todos te hayan abandonado, sino porque has ascendido a un lugar donde pocos pueden seguirte. En esa última soledad, no hay consejeros ni aliados, solo tú y el peso de tu corona, las consecuencias de tus decisiones. Y en ese silencio final entenderás la verdad más profunda.
El poder no era un destino al que llegar, sino el camino mismo. Era el acto de forjarte a ti mismo en el fuego, de levantarte una y otra vez, de caminar solo contra el viento. No buscabas un trono para sentarte, buscabas la fuerza para mantenerte en pie. Y esa fuerza, una vez conquistada, es el único reino que verdaderamente importa, y que nadie, ni siquiera la muerte, podrá arrebatarte por completo.